todos en este día tan especial, 1 de octubre del 2024. Cuarta jornada de intercambio de experiencias académicas en este auditorium de la Escuela de Ciencias Lingüísticas del edificio S13 de nuestra querida y tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Dándole la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes en esta mañana tan especial. Avanza el tiempo, como que si nada, vamos llegando a los últimos 3 meses de este 2024. Rápido se ha ido el tiempo y de igual forma, pues así surgen las actividades que ya han estado pautadas de una manera muy especial por la División de Desarrollo Académico para ese acercamiento, ese compartir experiencias académicas para ir en la mejora continua de nuestras actividades como docentes. Y a quienes nos debemos, a nuestros estudiantes de nuestra alma mater, pues es por ello la importancia de esta experiencia académica, el compartir, el trabajar en equipo, trabajar en grupos. A quienes se encuentran de manera virtual, también muchísimas gracias, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Vamos a solicitarles, por favor, para dar inicio al acto protocolario, que podamos colocarnos de pie, que podamos colocar nuestros teléfonos en modo de silencio o vibrador, por favor, para darle realce a esta actividad para hoy. Y de esta forma, pues en pie, poder saludar a nuestra patria, poder recientemente, acabamos de concluir el mes de septiembre, donde conmemoramos los 203 años de independencia, varias actividades en torno a ello, pero importante también siempre, pues saludar y juntos poder cantar con el debido respeto que se merece el himno nacional de Guatemala.
poder también cantar el himno internacional universitario Gaudeamus Igitur. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Post iucundam juventudem, post molestam senectutem, nos nos apetitus. Vivat Academia, vivan profesores, vivat Academia, vivan profesores, vivat membrum coet libet, vivat membrum quae libet, semper in plore, semper in plore. Alma mater gloria, buenos educavit. Alma mater gloria, buenos educavit. Caros et commilitones, in vicinas regiones, spasos congregavit, spasos congregavit. Muchísimas gracias. Pueden sentarse, por favor. A continuación tendremos palabras de bienvenida a cargo de la jefa de la División de Desarrollo Académico, la maestra Patricia Castro de Rodas, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenos días a todos. Cordial saludo del señor rector, maestro Walter Ramiro Mazariegos Violis, y de la maestra Brenda Asunción Marroquín Miranda, directora general de docencia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bienvenidos a esta cuarta jornada de experiencias académicas, la última en este año 2024. Quiero comentarles que el equipo de la División de Desarrollo Académico no ha escatimado esfuerzos para la realización de esta actividad. Estamos contentos de recibirlos. Tendremos un espacio de 5 horas y una gran oportunidad de escuchar un tema introductorio al taller titulado Experiencia didáctica en la docencia universitaria, compartido por el doctor Paul Antulio Chinchilla Santos, de la Facultad de Medicina de esta universidad, a quien desde ya agradecemos su apoyo. Se les modelará una estrategia utilizada en marketing y que con la creatividad del maestro la podemos transformar con fines pedagógicos. Luego pasaremos a trabajar en grupo para poder compartir experiencias exitosas que han tenido con sus alumnos en la clase, en sus salones. Finalizaremos con una plenaria donde escucharemos las estrategias más relevantes de cada grupo y tendremos a bien compartir la totalidad de esta jornada de trabajo en un ebook que en las próximas semanas también los invitaremos de forma virtual
para que ustedes puedan identificar las suyas y las de todos. Valoramos mucho el esfuerzo de haber asistido y estar acá presentes en esta jornada, y tenemos participación de Cunsaro. Un aplauso, por favor, Cunsaro. Tenemos participación también de, les voy a decir que aquí tenemos varias tenemos también compañeritos que vienen en camino de CUNOC y han tenido problemas. Creo que hoy tuvimos problemas de tránsito todos, ¿verdad? Pero aquí estamos. Muchas gracias a esa comitiva de la Facultad de Medicina apoyando a nuestro conferencista. Muchísimas gracias. También tenemos de la Facultad de Humanidades. Muchas gracias. Tenemos también de Agronomía. Y por favor, párese la persona que no he mencionado para poder decir muchas gracias si es que no los mencioné. Pero también agradecemos a Protocolo, a Medios, a nuestro maestro de ceremonias preferido, el maestro Chávez. Muchísimas gracias, siempre apoyándonos. Y en fin, vamos a tener una jornada enriquecedora. Vamos a también resaltar el admirarlos a todos ustedes por expresar ese interés en seguirse formando. Y los maestros no lo sabemos todo, pero tenemos una gran creatividad para poder dar nuestros cursos. Y lo que no sé yo, lo aprendo. Y esta es una gran oportunidad. De hecho, estas estrategias que vamos a ver el día de hoy, las podemos replicar tal como están en nuestros espacios pedagógicos o adaptarlas de acuerdo a esas diferencias que nosotros tenemos. Aprovecho también para felicitarlos por ese niño que todos tenemos dentro. Un buen día del niño aquí en Guatemala. Un aplauso, por favor. Realmente algo que yo practico para mi vida y lo expreso. Ser feliz es una elección personal. Mejor seamos felices. Así que bienvenidos todos a esta cuarta jornada de intercambio de experiencias académicas. Muchísimas gracias. Éxito. Muchísimas gracias, maestra. Importante tener la oportunidad de saber quiénes participan hoy con nosotros. Sean todos cordialmente bienvenidos. Vamos a pasar directamente entonces al programa que se tiene pautado para esta cuarta jornada de intercambio de experiencias académicas. Todo por una educación superior, pública y gratuita dentro de los 348 años de nuestra querida Universidad de San Carlos de Guatemala, que bien merece que le demos un fuerte aplauso porque somos parte de ella. Tendré a bien entonces en este momento, iniciando con dar lectura, aparte de la hoja de vida, ya que es extensa, del doctor Paul Antulio Chinchilla Santos, quien tendrá a bien disertarnos con el taller Experiencias Didácticas en la Docencia Universitaria. Pues lo tenemos aquí al frente. Doctor, nuevamente bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Una amplia experiencia dentro de nuestra Universidad de San Carlos de Guatemala y que nos ha representado incluso a nivel internacional. Egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala como médico y cirujano, de 1981 al 83 del Departamento de Pediatría del Hospital General de Enfermedades Pediátricas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. En la Facultad de Salud Pública ha obtenido el grado de
Magíster en Salud Pública y Epidemiología de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. Cursos de especialización y capacitación que ha tenido a bien. Curso de monográfico sobre manejo de los problemas más comunes del paciente ambulatorio en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, donde nos ha representado. Supervivencia infantil, Seminario Centroamericano de Ambiente y Desarrollo con énfasis en agroquímicos de la Universidad de San Carlos, Confederación Universitaria Centroamericana. Evaluación rápida de fuentes contaminantes allá por 1988 de la Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria y Recursos Hidráulicos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos. Allá por 1990 ha participado en el primer seminario taller sobre intoxicación paralítica por mariscos de la marea roja. Tan ricos que son los mariscos, pero hay que saber bien cuándo poderlos consumir y cuándo no, ¿verdad? Esto ha sido en América Central, República Dominicana, Cuba y en Guatemala por 1990. También dentro de sus cursos de especialización ha recibido investigación epidemiológica del INCAP, diplomado de estadística de la Dirección General de Investigación DIGI de la Universidad de San Carlos, curso sobre regional promoción de salud y atención primaria en la salud del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social e Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, curso de verano de epidemiología e intermedia de la Universidad del Sur de la Florida en Estados Unidos, estadística intermedia del Instituto Nacional de Salud Pública de México, curso internacional de manejo integral de las infecciones de transmisiones sexuales, infección por virus de inmunodeficiencia adquirida, ITS, VIH, SIDA en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. En 1999 tuvo bien también estudiar y representarnos en Brasil con una pasantía en los servicios de ITS, VIH y SIDA en Río de Janeiro y Brasilia. Taller regional de muestreo de encuestas para estudio de investigación y evaluación en Guatemala para el año 2000. En el 2002, taller de formación de facilitadores de la estrategia de atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia. Curso taller elaboración de guías prácticas de las clínicas basadas en evidencias en Guatemala para el 2006. Para el 2014, curso sobre evaluación de competencias en la educación superior de la Facultad de Ciencias Médicas de la Escuela de Estudios de Posgrado, Área de Formación y Desarrollo Personal Académico de la Universidad de San Carlos. Dentro de otras actividades, ha sido padrino de promociones de enfermeras profesionales de 1986-1987. Por 1998, reconocimiento como profesor afiliado a la Universidad de San Carlos de Guatemala de la Facultad de Ciencias Médicas por participación en el diplomado Salud de la Niñez. O sea que está muy allegado a la niñez. Hoy, en un día, como decía la maestra Castro, del niño, pues se siente identificado por todo el trabajo que ha elaborado con la niñez. Muchísimas gracias, doctor. En 1999, reconocimiento como miembro de la Comisión Técnica en el Diplomado a Distancia de Epidemiología Básica. La fecha de reconocimiento de 80 horas anuales por tutoría a grupos de investigación del tercer año de Medicina, de diferentes facultades de la Universidad de San Carlos y de universidades del país. Reconocimiento de los alumnos del tercer año de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas como profesor del año en el 2012. Facilitador del curso de especialización en salud sexual y reproductiva, Facultad de Ciencias Médicas, en la Escuela de Estudios de Posgrado en el área de formación y desarrollo personal académico de la Universidad de San Carlos. Dentro de su experiencia laboral, también fue director del Centro de Salud de Tacaná, San Marcos, en un área bastante alejada de la ciudad capital. En 1979 al 80, médico director del Nuevo Progreso en San Marcos, Hospital de la Familia. En 1981 al 83, médico residente del Hospital General de Enfermedades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Epidemiólogo de la División de Malaria en 1985 para el Ministerio de Salud. De 1985 a 1989, médico asistente de la Sección de Seguridad e Higiene y Prevención de Accidentes en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. De 1994 al 2002, jefe de la Sección de Epidemiología del Departamento de Medicina Preventiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
Del 2004 al 2010, jefe de la sección de epidemiología del Departamento de Medicina Preventiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. 2010 a la fecha, profesor interino del curso de Salud Pública 3 de la Facultad de Ciencias Médicas de nuestra Universidad de San Carlos de Guatemala. Dentro de otros, para poder destacar, es profesor de cátedra de epidemiología en la Escuela Nacional de Enfermería, profesor afiliado y facilitador del curso diplomado de la niñez, profesor afiliado y facilitador del curso de distancia de epidemiología básica, profesor de la Cátedra de Epidemiología Básica del Departamento de Nutrición, Universidad del Valle de Guatemala, representante institucional en la reunión de ministros de salud en Panamá para negociación de disminución de costos antirretrovirales en 2020 a la fecha, profesor de especialidad de epidemiología de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha realizado, obviamente, con ese recorrido y con tanta preparación, varias investigaciones. En 1990, análisis del sector por regiones de la OPS, necesidad básica del anciano en Guatemala en 1992. En el mismo año, análisis de situación de salud de Guatemala por regiones. Primera y tercera evaluación de la extensión de cobertura de los programas de enfermedad y maternidad bajo la estrategia de atención primaria en la salud del departamento de Escuintla. Frecuencia e indicaciones de cesáreas en 4 hospitales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en el 2006. En el 2008, índice de trato digno en los servicios de la consulta externa y hospitalización del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Del 2010 a la fecha, asesor y revisor de tesis de graduación de médico y cirujano en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala y maestría en salud pública. Para leer parte de la hoja de vida, como les digo, traté de resumir dentro de lo posible, pero creo que es merecedor de un fuerte aplauso todos los logros obtenidos por el profesor y médico Paul Antonio Chinchilla Santos, a quien realmente nos sentimos muy congratulados hoy en este cierre del cuarto convivencia de experiencias académicas, contar con su presencia, doctor. Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenos días. Pues les agradezco mucho la invitación que nos hicieron a la Facultad de Medicina, específicamente a la Unidad Académica de Salud Pública 3. Y pues 2 comentarios así rápidamente. Yo creo que lo más importante, pienso que no es tanto lo que uno se preparó, ¿verdad? Es decir, el currículum, porque aquí no importa, como lo hemos comentado con los colegas, las especialidades o doctorados o lo que uno tenga, pero aquí somos docentes y la docencia es totalmente otra cosa de las especialidades que uno ha hecho. Por supuesto, lo hemos hecho con todo la ética y el cariño hacia nuestros connacionales en el campo de la medicina y ahora pues en el campo de la docencia que hemos iniciado hace algunos años. Ese es un primer comentario, así es que pues lo más importante es ser docentes. El segundo es que el Día del Niño, que realmente sería interesantísimo que realmente nuestra sociedad se volcara de lleno hacia el niño, porque sabemos que no todos los niños en Guatemala son felices. Hay niños que están sufriendo, hay niños que están en condiciones precarias de alimentación, con altos niveles de mortalidad y morbilidad. Somos de los primeros en cuanto a las tasas de mortalidad infantil en América, y eso pues da tristeza, ¿verdad? Ojalá fuéramos como declararon hace algunos años a Holanda, que ahora se llama Países Bajos, ¿verdad? La niñez más feliz del mundo. Pero es que imagínense ustedes, cuando una madre queda embarazada en Holanda, la empresa la pone en un pedestal.
le da todos los permisos y todas las prerrogativas que se merece. Y cuando el niño nace y la mamá ya empieza a trabajar nuevamente, entonces la empresa donde trabaja el papá le da un día de permiso al esposo para que se quede con el niño, y al otro día la mamá, y así se van turnando, un día sí, un día no. Imagínense ustedes, qué maravilla. Pero aquí, ¿qué pasa? Cuando una madre queda embarazada, casi le quieren dar una patada, ¿verdad?, a la pobre madre. Entonces, perdonen que haga esa crítica, pero yo creo que es sumamente importante, y ojalá que nuestras generaciones de manera eficiente desarrollen todo lo que se necesita para que nuestros hijos y nuestros niños sean realmente merecedores al 100% de un día, y no de un día, sino de los 365 días al año, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, y perdonen por la lectura que hizo aquí amablemente el maestro de ceremonias. La verdad les digo que nosotros, y me refiero a todos los médicos que venimos de salud pública, que somos docentes, hemos hecho un grupo compacto, un grupo de muy colaborativo entre nosotros. Nos hemos aprendido a respetar y a tener aprecio, porque sabemos del compromiso que tenemos en la formación de los futuros profesionales, especialmente en la parte médica, porque sabemos que un médico, si no es ético y no cumple con sus funciones como tal, representa la vida o la muerte de un paciente, ¿verdad? Y hay muchos ejemplos de médicos que han cometido no errores involuntarios, sino que a veces errores por muchas causas, ¿verdad? Entonces, nos hemos constituido como digamos, docentes que desde un principio queríamos modificar y cambiar el enfoque que se le estaba dando al curso de salud pública. Nosotros somos profesores del curso de salud pública del tercer año. La salud pública se da en el primer año, en el segundo y en el tercero, luego desaparece, y hasta en el sexto año hay una actividad que es el EPS, el ejercicio profesional supervisado, cuando el médico que se va a graduar, ¿verdad?, que es rural, ¿verdad?, se va a un puesto de salud del primer nivel de atención, y entonces pone en práctica todos aquellos conocimientos que adquirió durante la carrera, especialmente los cursos de salud pública. Y él, por supuesto, ya ha pasado por todas las especialidades más fuertes y es prácticamente ya un médico. Nosotros nos preguntábamos, y esa es la pregunta generadora de nuestro, pues de la presentación esta. Decíamos, ¿por qué será que los estudiantes de tercer año no le toman todo el aprecio y la importancia que tiene la salud pública en la carrera de médico y cirujano? Y la verdad es que teníamos diferentes opiniones, pero es cierto, en todas las carreras, me imagino yo, hay materias o asignaturas que no son así como muy agradables para todos, ¿verdad? Pues en medicina, salud pública se constituye en una asignatura que la tienen que ganar, pero a veces no le encuentran la importancia que tiene, como sucede en Inglaterra, en Estados Unidos, en España, en Alemania, en Japón, que la salud pública está privilegiada dentro de las especialidades más dignas del médico y cirujano, porque la salud pública tiene que ver con todo, ¿verdad? Exactamente con todo, y se apoya en muchas disciplinas, en la política, en la economía, en la sociología, en la antropología, en la clínica, en la estadística, en la gerencia, en todo.
Es decir, el salubrista tiene que tener una visión muy amplia e integral de los problemas de salud, enfermedad. Entonces nos preguntábamos eso y todo el grupo, muchos de los que estamos aquí, iniciamos un proceso de cambio. Ese proceso de cambio era cambiar nuestros modelos educativos y procurar a través de ellos que el estudiante le diera la importancia del caso. Después de algunos años que hemos tenido la experiencia, afortunadamente hemos visto cómo muchos estudiantes, y se lo atribuimos a las estrategias didácticas que hemos estado utilizando, porque al final de cada año nosotros hacemos un test que nos evalúe, y ahí evalúan cada una de las estrategias que utilizamos, y hemos visto cómo ellos han ido cambiando, han ido mejorando la percepción de la importancia que tiene la salud pública, y cuando llegan al EPS se dan cuenta, y a veces hasta nos llaman: doctor, fíjese que tal cosa, fíjese que estamos haciendo esto. Muchos se han ido fuera del país a estudiar salud pública o aquí mismo y se han ido metiendo. Hemos tenido ejemplos de, por ejemplo, obstetras, cirujanos, internistas que paran siendo después salubristas. ¿Por qué? Porque la salud pública, como les decía, abarca con todo. Entonces el día de hoy vamos a tocar una estrategia didáctica que nosotros hemos utilizado con mucho éxito, que me imagino que ustedes la conocen, que es la V heurística. ¿Sí han trabajado con V heurística algunos de los docentes que están presentes? Me imagino. Bueno, si no, vamos a tocar este temita. No mucho se mira, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. La V heurística es una gráfica que nos permite a nosotros analizar integralmente un problema. No es nada nuevo, porque la V nació por allá por los años de 1977 en la Universidad de Cornell en Nueva York. Es una universidad privada que la empezó a utilizar el autor de la primera V heurística, y por eso se llamaba V de Gowing, que él es el que la inició. Este personaje la utilizó para ampliar los conocimientos académicos de un tema en específico y de una asignatura en particular. Es decir, que lo que pretendía era profundizar en el conocimiento de algo, ¿verdad? En alguna ciencia, en matemáticas, en química, en física, en cualquier asignatura. Pero en el año 2012, 2013, surge la V heurística socioformativa, propuesta por un colombiano que es el doctor Tobón, que me imagino que ustedes lo han leído, y el doctor Tobón propone la V heurística socioformativa, que se diferencia de la otra en que esta se centra en la resolución de los problemas contextualizados de cualquier naturaleza, ¿verdad? Entonces, esta estrategia es un enfoque innovador, porque lo que pretende es que a través de una gráfica y resumiendo los conceptos, hay un contexto en el vértice, como vamos a ver después, un contexto que le permite a uno saber si estamos ante una familia, en una comunidad, en una empresa, en un hospital, en cualquier ambiente, que es el contexto que va a definir el resto del problema. Y luego en la parte superior de la V está la pregunta clave, ¿verdad? ¿Por qué tal cosa y tal y tal y tal otra? Y hacia el lado izquierdo de la V aparece prácticamente toda la parte conceptual, ¿verdad? En donde se hace uno la pregunta: ¿qué conceptos necesito yo saber, conocer para poder plantear el problema, ¿verdad? Y teniendo toda esa información, entonces yo puedo plantear el problema de una forma bastante clara y entender qué es lo que está pasando. Eso es
toda la parte del saber conocer. En la parte central es el saber ser, porque son las actitudes, toda la parte puramente emocional que puede tener el que lo está haciendo, y actitudinal sobre todo. Y en el lado derecho toda la parte metodológica, en donde se plantea qué herramientas son las que se necesitan para poder resolver el problema y al final hacer las propuestas. Entonces, esa es la V heurística socioformativa, ¿verdad? Todos sabemos que en realidad los sistemas educativos se han rezagado un poco en relación a la evolución que ha tenido la sociedad, ¿verdad? Porque acordémonos que la sociedad pasó de una sociedad agrícola a una sociedad industrial, a una sociedad de la información, y actualmente se dice que estamos en la sociedad del conocimiento, en donde todo lo que se aprende es para resolver problemas contextuales, problemas reales que existen en la sociedad. Entonces, la V heurística, bueno, tal vez algunos países han ido evolucionando, hay una transición educativa. Algunos países, por ejemplo, el Japón, que comentábamos con los colegas, ellos tienen un proyecto en el que iniciaron recientemente con una cohorte de alrededor de unos 14,000 japoneses desde el prekinder, y que los van a llevar hasta que se gradúen, en donde solo van a recibir 5 materias, ¿verdad? Ellos van a recibir matemáticas financieras para negocios, algo que les pueda ser útil, no cosas muy sofisticadas como que no tienen la aplicación inmediata. Van a recibir, además del inglés, 3 o 4 idiomas más. El otro es todo el civismo, en donde ellos tienen que tener la conciencia del respeto, sobre todo al medio ambiente. ¿Cuál otra hay? Tienen que leer alrededor de un libro semanal para asegurarse que los niños van a estar leyendo por lo menos 50 libros al año. ¿Cuántos leemos nosotros? A veces creo que uno tal vez o ninguno al año, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, aspectos de arte, de deportes, instrumentos musicales, ¿cómo se dice? Con intercambio de experiencias con otros países. Es decir, están creando como ciudadanos del mundo, y un mundo, bueno, lo que se me faltaba, que es tan importante, la tecnología de la información y la comunicación, y el uso ético de la inteligencia artificial, porque acordémonos que esto es una cuestión que está viniendo como un tsunami, ¿verdad?, para el mundo. Entonces, pero eso que les estoy comentando son algunos de los países. De ahí todos los demás países tenemos rezagos en estos cambios educativos. Y la Universidad de San Carlos ha venido luchando desde hace muchos años para modificar sus sistemas educativos. Entonces nosotros nos hemos metido también de lleno en estos cambios, y es lo que les queremos compartir como una experiencia exitosa, ¿verdad? La V, entonces, heurística socioformativa, puede ser apoyada por otras estrategias, por ejemplo, aprendizajes basados en problemas, aprendizajes basados en proyectos, ¿verdad? Es decir, que no es una cosa sola. Y la socioformativa tiene también la característica de que tiene que ser argumentada, porque como tal la V heurística es una, ¿cómo se dice?, una gráfica, ¿verdad?, en donde en una forma muy resumida se van poniendo se van haciendo los aportes, ¿verdad? Ahí tal vez se ve mejor, ¿verdad? Vamos a ver. De subirle un poquito.
Ahí está. Es decir, que la gráfica solo nos muestra un resumen de las ideas y de todos los conceptos y las propuestas que se están haciendo. Pero en la argumentación, que es un documento adicional, se hace se explica el porqué de lo que se puso en el gráfico, ¿verdad? Es decir, se argumenta todo lo que se está tomando en consideración. Y aquí algunos de los beneficios de la estrategia. Por ejemplo, fomenta el pensamiento crítico. ¿Cómo es que el estudiante va asociando conceptos, va discerniendo de lo que está revisando y toma sus decisiones de acuerdo a eso? No es que lo que dice este documento es cierto, sino que él analiza críticamente las conclusiones. El otro es promueve la colaboración, porque el trabajo colaborativo es importantísimo, y de hecho la UV Heurística, nosotros la experiencia que hemos tenido es con grupos de estudiantes, por ejemplo, de 5 a 7 hasta 8 estudiantes que trabajan la UV, ¿verdad? Y es un trabajo colaborativo. Entonces no se trata de ¿cómo dice?, separar lo que están haciendo, sino que ellos, está bien que hayan diferentes roles dentro de la elaboración de la UV, pero tienen que consensuar y llegar a conclusiones válidas. Hacen lluvia de ideas, empiezan a analizar, y es un trabajo, por eso decíamos, que promueve la colaboración. Mejora la participación activa, porque en esta estrategia, como en muchas otras de las que estamos utilizando, el alumno no está pasivamente escuchando lo que el profesor dice. No, nosotros en realidad solo somos como tutores, ¿no? Nosotros vamos dando sugerencias y nos vamos acercando a los grupos de trabajo para ver cómo están trabajando, las dudas que ellos tienen, las vamos resolviendo, los ponemos a pensar. Y entonces todos los alumnos participan activamente y desarrolla habilidades de resolución de problemas, que es precisamente digamos, la esencia de la UV socioformativa, resolución de problemas reales del contexto, ¿verdad? Si me hiciera favor la que sí. Entonces hay muchas experiencias, como les decía. Bowen inició en el 77 en esta Universidad de Cornell, una universidad privada carísima que tiene un precio como de $65,000 anuales. Él la empezó a usar para ampliar conocimientos de asignaturas, pero solo es el conocimiento. En cambio, la socioformativa ya es no solo el conocimiento, porque como dicen, actualmente no se valora al que más sabe, sino que al que sabe aplicar lo que sabe para resolver problemas, ¿verdad? Entonces, en la educación superior, en la educación media y hasta en la educación primaria al nivel que le corresponde, ¿verdad? Sigamos, por favor. Bueno, entonces, las experiencias que hemos tenido es que nosotros nos reunimos semanalmente para definir y revisar la documentación que tenemos, las guías, y las guías están elaboradas de tal manera que el estudiante pueda entender de qué se trata. Tenemos una fase en donde el estudiante tiene que hacer una especie de aula invertida, en donde él estudia en su casa, resuelve en su casa, llega al aula propiamente, y entonces ahí ya nosotros solo verificamos que fueron lo que hicieron, las dudas que tenían, y posteriormente se ponen a trabajar, y hay una serie de pasos, ¿verdad? Entonces, primero la contextualización del problema, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos una V para valorar los micronutrientes, o mejor dicho, como se conoce, el hambre oculta.
Los micronutrientes no son más que las vitaminas y minerales que están dentro de los alimentos, ¿verdad? Y que debido a que hay una prevalencia muy alta de desnutrición crónica, muchos niños y sobre todo pues grupos vulnerables como niños menores de 5 años y madres en edad fértil o embarazadas pueden tener deficiencias de micronutrientes. Las más importantes, por ejemplo, el hierro, ¿verdad?, el ácido fólico y algunos otros elementos que son básicos. Entonces el estudiante tiene que meterse a elaborar la heurística, buscando información en la web, tratando de ir resolviendo los conceptos que necesita saber, desde saber qué es un micronutriente, qué es hambre oculta, qué es desnutrición crónica, desnutrición aguda, cuáles son los indicadores por medio de los cuales se puede decir si un niño tiene una desnutrición de determinada magnitud o no, las características de los micronutrientes, las dosis, todo, es decir, profundiza ellos en el conocimiento y le van dando a la respuesta de la pregunta clave, que para este caso es, por ejemplo, ¿por qué en Guatemala persiste la deficiencia de micronutrientes en niños y mujeres embarazadas, ¿verdad? También tienen que ver las leyes que se refieren al enriquecimiento de los alimentos como la sal con yodo, el azúcar con vitamina A y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, pues, es una fase de exploración, después una fase de análisis, de síntesis y de evaluación. Nosotros estamos, como les decía, pasando donde están los grupos y ahí van surgiendo diferentes inquietudes, preguntas y vamos nosotros resolviendo. Ellos son los protagonistas de su propio aprendizaje porque están buscando información. Nosotros simplemente somos como entrenadores, como coach, como dicen en inglés, o somos, tutores, asesores de ellos. Hemos encontrado grupos de alumnos que hacen unos trabajos verdaderamente impresionantes, excelentes, ¿verdad? Y a veces le ponen incluso valores agregados, ¿verdad? Luego las argumentaciones que se las revisamos y vamos retroalimentando para la mejora continua, ¿verdad? Sigamos, por favor. Bueno, nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, con el uso de esta estrategia didáctica, nosotros, los estudiantes, como que tienen mayor retención de conocimiento porque ese aprendizaje que ellos están buscando, que es significativo, ese aprendizaje, ¿verdad? El rendimiento académico también ha mejorado. Hay una, como dijéramos, como una cordialidad en el aprendizaje. Tenemos algunos cursos y eso seguro en muchas otras facultades, en donde el estudiante va afligido a estudiar. Yo recuerdo que cuando yo era muy jovencito, de 10, 12 años, yo tuve la oportunidad de estudiar en el Conservatorio Nacional de Música. Y uno empezaba a estudiar solfeo, ¿verdad?, con un método que se llamaba Lavignac. Y miren, yo me bajaba del bus, iba temblando, las manos frías y sudando y los pies. ¿Por qué? Porque sabía que iba a llegar con el profesor. Y si yo no sabía la lección, casi que me bajaba del segundo piso a empujones o a patadas, ¿verdad? Entonces ese era un estrés altísimo. Nosotros pues ¿saben qué me pasó a mí? Que como el primer año fue tan dramático y tan trágico el estudio del solfeo, yo salía de la casa como que iba a estudiar el conservatorio, pero no iba al conservatorio, me iba a otros lados, me capeaba, como dicen, ¿verdad? Y en las vacaciones me propuse, porque me gustaba la música, y compré un libro. No sé ni cómo conseguí el dinero, un libro
de un guatemalteco de apellido Pinillos que se llama Teoría de la Música. Lo leí, tenía como unas 120 páginas. Lo leí, tenía ejercicios, aprendí la solfa yo solo. Ese conflicto cognitivo que me ocasionó la enseñanza tan difícil del solfeo, lo aprendí yo solito. Y al siguiente año me vuelven a asignar con el mismo profesor, ¿va? Pero yo ya iba más seguro. Y entonces me dice, ¿y vos recibiste clases en vacaciones? No, maestro. Sí, porque el año pasado no le atinaba, ahora venís bien pila, ¿no? Entonces ya ese año empecé a estudiar piano. Y así, pues pude aprender bastante de música. Ya no me gradué de pianista, pero sí estudié 5 años. Pues les cuento el ejemplo porque dentro de la estrategia, las estrategias que nosotros utilizamos, como que hay un ambiente de cordialidad, de buenas relaciones. No como cuando uno llega pues con ese estrés que uno le toca determinado curso, sino que los muchachos comparten con uno, hay una buena relación en doble vía, etcétera, etcétera, y logramos pues alcanzar las metas que nos proponemos, que serían los objetivos de aprendizaje y las competencias que empiezan a forjarse en el transcurso del año y el resto de la carrera de medicina, ¿verdad? Hemos tenido experiencias, todos los que estamos aquí, de alumnos que se han ido fuera del país a estudiar salud pública, con todas sus ramas: salud ocupacional, economía de la salud, epidemiología, ergonomía y otra serie de ramas que tiene la salud pública. Han conseguido trabajo con el ministerio en puestos, centros de salud, incluso especialistas clínicos que paran haciendo cursos de salud pública porque les interesó mucho, se dieron cuenta de la importancia que tenía, y creemos que mucho de eso se debe a que las estrategias que estamos utilizando no son tediosas, sino que al contrario, cuando iniciamos el año siempre hacemos un test de estilos de aprendizaje y entonces visualizamos quiénes son activos, quiénes son reflexivos, quiénes son teóricos, y tratamos de utilizar todas las estrategias posibles para que se vayan combinando entre ellos, ¿verdad? Creo que nos ha faltado un poco de mezclar a los estudiantes para que no queden, por ejemplo, solo activos en uno, solo reflexivos en otro, sino que se mezclen, ¿verdad? Dicen que nosotros los médicos tenemos que ser reflexivos pragmáticos, ¿verdad? Es decir, no quedarnos teorizando un montón de veces, sino que reflexionar sobre un tema y pragmáticos en tomar una decisión, ¿verdad? Porque la decisión o se toma en este momento o el paciente se puede agravar o morir. Pero lo que hemos hecho es eso, ¿va? Conocer que los estudiantes, saber cuáles son sus estilos de aprendizaje, y también nos hemos hecho estilos de enseñanza para saber si somos un poquito formales o estructurados o abiertos, etcétera, de manera tal que podemos ir combinando algunos elementos para que el estudiante se sienta a gusto, ¿verdad? Nuestra unidad didáctica es de puertas abiertas, llega el que quiera, a la hora que quiera, lo atendemos y creo que ha sido bastante exitoso, ¿verdad? Sigamos, por favor. Algunas actividades con la estrategia heurísticas, por ejemplo, análisis de un caso, si se quiere hacer, por ejemplo, mejorar un diagnóstico, si se quiere hacer, por ejemplo, una investigación. Casi que se podría decir que la V de Gowing es la metodología de la investigación, la parte conceptual y la parte metodológica propiamente, y la investigación de un tema. Debates de temas controversiales, investigación sobre temas específicos, diseños de un proyecto, resolución de problemas del contexto, que es lo más importante, ¿sí? Algunos retos y desafíos en la implementación de la estrategia ha sido, por ejemplo, que por ejemplo los salones
deberían de tener mesas y ya no escritorios, porque el estudiante ahora se sienta en una, si fueran mesas redondas, mucho mejor, porque ahí estarían los grupos y se miran cara a cara. En cambio, los escritorios, pues, se los tienen que estar moviendo y a veces no quedan como todos los... Y tenemos videos y fotografías de estudiantes que en el suelo están trabajando, ¿no? Porque tienen que hacer algún cartel o algo así y al suelo se tiran, pero están contentos, ¿verdad? Y están aprendiendo. Entonces hay algunos desafíos como el tiempo, los recursos, los espacios, la resistencia al cambio, sobre todo de muchos docentes, ¿verdad? Porque el problema es que como nosotros nos formamos en un modelo de memorístico, ¿verdad?, de clase magistral exclusiva, uno llega a la primaria, a la secundaria y a la universidad a veces lo mismo. Y cuando ellos sienten el cambio y especialmente se dan cuenta que pueden utilizar la tecnología de la información, que son generaciones que precisamente nacieron con el internet, ya son digitales, ¿verdad? Ya ven que la generación alfa, que es la de los menores de 15 años ahorita, se espera que el 100% va a estar digitalizado de aquí en adelante, ¿verdad? Inteligencia artificial. Nosotros los que somos baby boomers, ¿verdad?, de la década de los 40, 50, 60, nos ha costado meternos a la tecnología, ¿verdad? Afortunadamente tenemos en el equipo dos colegas que son jóvenes de generaciones X y Z, ¿verdad?, casi alfa, que ellos son los que nos apoyan, ¿verdad?, a los que venimos un poquito rezagados. Sin embargo, pues nos hemos ido metiendo poco a poco dentro de estos temas tan interesantes y tan útiles, ¿verdad? Muy bien, sigamos por favor. Entonces al final, pues la V heurística promueve el aprendizaje significativo, ¿verdad? Es decir, que el estudiante integra los nuevos conocimientos a lo que él ya sabe y saca mejores conclusiones de un tema o de un problema, ¿verdad? Promueve el aprendizaje significativo, prepara al estudiante para el futuro, ¿verdad?, porque está desarrollando habilidades de pensamiento crítico, razonamiento lógico. Nosotros trabajamos mucho razonamiento clínico y epidemiológico, porque al final, cuando nosotros estamos en una clínica o en un hospital, nuestro razonamiento es clínico. Estamos con un paciente y tenemos que hacer un diagnóstico y tomar una decisión de si le doy o no determinado medicamento. Pero cuando estamos ante un grupo poblacional en una comunidad, el pensamiento ya no es clínico, sino es un pensamiento epidemiológico, ¿verdad? Tenemos que hacer el diagnóstico poblacional y saber de qué se puede enfermar la gente o por qué se enferma esta gente de determinado problema y de otro no, ¿verdad? Todo eso lo tratamos de promover. Crea un ambiente, una experiencia de aprendizaje más colaborativa, porque como les decía, cada quien asume su rol. Nuestra aula no se limita al aula del CUM, ¿verdad?, sino que nosotros tenemos un aula en el CUM, un aula comunitaria, porque hacemos 4 o 5 visitas a la comunidad. Se asigna comunidades cercanas a la ciudad que llenen ciertas características y vamos a esas comunidades. Allá entonces los muchachos interactúan con las familias, con los COCODES, con los líderes comunitarios y se establece una relación bien bonita y hay un aprendizaje importante. Y el otro es la empresa, porque también ellos se van a las empresas manufactureras, ¿verdad? No a todas, porque no es tan fácil entrar a una empresa, pero industrias de alimentos, industrias de ¿cómo se llama?, de producción de cartones, de plásticos, etcétera, y hacen un diagnóstico de los riesgos ocupacionales o laborales
y hacen recomendaciones a la gerencia, algunas pláticas de problemas específicos que pueden ocurrir en ese contexto, de manera pues que el aula, y además el aula virtual, ¿verdad?, que también tuvimos la experiencia durante la pandemia, ¿verdad? Muy bien. Y es una herramienta versátil, ¿verdad?, porque se puede adaptar a diferentes materias, niveles educativos, contextos, se puede combinar con otras estrategias igual, ¿verdad? Muy bien. Aquí está todo el material que hemos usado, y en la parte superior pueden ver ¿cómo se llama? El enlace para el test de estilos de aprendizaje Honey Alonso, ¿verdad?, que consiste en una serie de preguntas, creo que son alrededor de 80, ¿verdad?, 80 preguntas, en donde uno va poniendo todo su test y le sale ahí si es pragmático, pues una combinación, ¿verdad?, ya sea que sea uno pragmático activo, activo reflexivo, etcétera. Todos tenemos un porcentaje de cada uno de ellos, pero puede predominar alguno, ¿verdad? Y todas las aplicaciones y elementos que podemos utilizar. Y aquí está la V. Entonces en la parte inferior, aquí, en la parte inferior está el contexto. Por ejemplo, en este ejemplo, en la sala situacional de un área de salud. La sala situacional es una estrategia que utilizan los servicios en donde, después de haber recolectado información relevante del área de competencia, se convierte esa sala situacional, o esos datos, mejor dicho, en indicadores que le pueden decir a uno en qué situación se encuentra ese espacio poblacional. Entonces, en la sala situacional de un área de salud, reportaron que en los últimos meses han llevado a consulta a un alto porcentaje de niños con manifestaciones clínicas de deficiencias de micronutrientes, ¿verdad? El jefe de área realizó una auditoría de la red de servicios a su cargo y detectó que el 90% de los centros y puestos de salud no están abastecidos con micronutrientes para suplementar a los niños, ¿verdad? Ese es el contexto. Entonces en la parte media viene la pregunta clave, ¿verdad?, la pregunta central. Dice, ¿por qué en Guatemala 1/3 de los niños menores de 5 años sufre hambre oculta o deficiencia de micronutrientes? ¿Verdad? Entonces, a partir de ahí ya vienen los estudiantes y tienen que ir resolviendo de abajo hacia arriba. Primero, ¿qué conceptos requiero para comprender y argumentar el problema? ¿Verdad? Y entonces ellos empiezan a hacer una lluvia de ideas y empiezan a decir, bueno, definamos primero bien qué es hambre oculta, qué son micronutrientes, para qué sirve el hierro, el ácido fólico, la vitamina B12, el calcio, el yodo, etcétera, y algunos otros elementos conceptuales, y posteriormente ya pueden ellos plantear el problema, en qué consiste el problema, ¿verdad?, en base a la pregunta clave y en base al contexto. Entonces ya una vez definido ese problema, que sería toda la parte puramente del saber conocer, toda la parte conceptual, se pasan al otro lado de la V, también de abajo hacia arriba, y entonces ¿qué herramientas necesito para resolver la problemática? Por ejemplo, una herramienta podría ser información relevante de la última encuesta materno-infantil, en donde yo puedo tener los valores de la encuesta, cuántas familias se encontraron en pobreza extrema, que no tienen lo mínimo para alimentarse adecuadamente. También puedo encontrar leyes y reglamentos que regulan todo este tipo de cosas, experiencias de otras latitudes que han abordado este tipo de problemas, y por último, cuáles son las posibles soluciones, ¿verdad? Entonces, en base a toda esa información que ellos relacionan una con la otra, van tratando de plantear las posibles soluciones viables y factibles, ¿verdad?
Algunos elaboran, por ejemplo, porque tenemos otras estrategias, como les decía, por ejemplo, aprendizaje basado en proyectos, en donde ellos hacen un árbol de problemas y un árbol de objetivos. Y eso se puede aplicar aquí también, porque son, bueno, ¿cuáles son las causas de que por qué está sucediendo esto? Y empiezan a pensar, a razonar, a buscar información. Y una vez teniendo el árbol de problemas, pueden construir el árbol de objetivos y después las probables soluciones viables y factibles, ¿verdad? Muy bien. Entonces, nos pasamos hasta el código, ¿verdad? Sí. ¿No me hace favor de...? Sí, mire, permítame un segundito. Fíjense que vamos a hacer un pequeño ejercicio así muy rápido. Este es un ejemplo de una V socioformativa para elaborar todos en este momento. El contexto es, o sea, la parte inferior de la V, la empresa metropolitana reguladora de transporte y tránsito de la ciudad de Guatemala, la famosa EMETRA, en su última sesión expresó una gran preocupación por el tránsito extremadamente lento, especialmente en las grandes arterias de la ciudad y en las horas pico. Como decía la licenciada que les tocó a muchos de los que llegaron hoy, complicada la llegada, ¿verdad? Pero es que es tremendo. Entonces, ese es el contexto. La pregunta es, ¿por qué en la ciudad de Guatemala para llegar a los centros de trabajo y estudio las personas se emplean en promedio 2 horas de ida y 2 o más horas de regreso a sus hogares? ¿Verdad? Entonces, en base a eso, me hace la siguiente, por favor. ¿Qué conceptos se requieren para comprender y argumentar ese problema? ¿Y en qué consiste el problema? Y por último, ¿qué herramientas se requieren para resolver el problema y cuáles son las posibles soluciones? Entonces, en la siguiente diapositiva está un código QR para que ustedes lo escaneen y les va a aparecer, ustedes van a llenar los cuadritos de la izquierda primero y después de la derecha. Nosotros vamos a ir recolectando ¿Funcionó? ¿Sí logran entrar? ¿Cómo? Está desactivado. Vamos a ver. ¿Qué pasó? Va, se puede. Vamos a ver, un segundito. O el link. Sí, el cierre mientras voy a activar porque voy a pagar la licencia. Entonces, si quiere, como vamos a ir a trabajar y al final podemos ver lo que construyamos. Lo trabajamos en el... Sí, pues, lo que vamos a hacer es que como se desactivó y estos son de pago, ¿eh? La doctora va a hacer el pago en lo que se activa. Entonces, vamos a concluir, digamos, con un par de cositas más y de ahí en la actividad que tengamos del tallercito lo resolvemos, ¿verdad? ¿Les parece? ¿Sí? Va, perfecto. Entonces, la verdad, yo les digo que la experiencia que hemos tenido, y yo en lo personal, que son más o menos unos 15 años, pues yo no soy maestro, digamos,
de base, ¿verdad?, de profesión, sino bachiller. Pero en el transcurso de la vida, por ejemplo, cuando me tocó trabajar en el Seguro Social, tuve que dar algunas clases y pues eran clases magistrales y trataba de interactuar con